No se imagina eso, que de pronto lo van a matar a la vuelta de la casa, que mi hermana iba a salir en un periódico porque la asesinaron, ¿no? La gente no la reconocía porque ya hablaba tan, no estoy segura en qué posición, pero no se le veía la cara y nadie está preparado para dar esa noticia, ¿no? Le muestran una foto y ahí pues ella reconoce que es mi hermana. Me dijo, yo no pude parar, pero yo llamé a la policía. ¿Sospecharon ustedes del novio de tu hermana? Él queda de recogerla más tarde, pero pues él nunca la recogió. Tenía un golpe contundente en este lado. Mi hermana tenía todas sus cosas cuando la encontraron. No la iban a robar. Le veíamos las manos y ya tenía todas las uñas arrancadas. La gente del barrio, tanto buena como mala, está enojada. Se formó como una balacera justo pues donde encontraron a mi hermana. Lo que me estás diciendo es que la fiscalía tiene como teoría que tu hermana pertenece a un grupo. A lo mejor y se lo merecía. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más de Conducta Delictiva. Hoy vamos a narrarle una historia que está sonando mucho en el país, el caso de Yelena Estefi Arboleda, que fue encontrado su cuerpo sin vida al sur de Bogotá el 11 de noviembre de este año. Ella era conocida, o más bien era llamada cariñosamente por su familia como Naomi, una joven de 25 años que perdió la vida. Hasta hoy se desconocen muchos detalles, ya es materia de investigación, pero se ha hablado mucho, ya que Yelena es hermana de Valeria Arboleda, una de nuestras deportistas olímpicas, y hoy nos acompaña para relatar esta historia. Valeria, bienvenida a Conducta Delictiva. Hola, gracias. Bueno, Valeria, para comenzar, ¿cómo han sido estos días? ¿Alguna vez te imaginaste que esto te podía ocurrir a ti o a alguno de tus familiares? Pues estos días han sido días muy difíciles para toda la familia. Yo creo que nadie se imagina que vayan a asesinar a una hermana, menos pues de la manera en la que asesinaron a mi hermana. Han sido días muy difíciles en los que decíamos con mis hermanas y todo que pues no hemos tenido tiempo tampoco de enfrentar el luto, de sentarnos y decir, bueno, ya no está, ya no va a estar, porque hemos estado intentando que el caso no se quede así, ¿no? Que los medios lo sepan, que la gente sepa quién era mi hermana, que mi hermana no era una delincuente. Entonces decíamos que se siente más como si estuviéramos buscándola, más que si ella hubiese fallecido, como si estuviéramos buscando, como si ella estuviera perdida o algo así. Vamos un poquito hacia atrás, vamos a dar como ese contexto, Valeria. ¿Quién era tu hermana? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué se dedicaba? ¿Con quién vivía? Mi hermana se dedicaba a toda la industria textil. Ella era operaria de máquina plana, tenía técnico en patronaje y tendido, también peinaba, tenía 25 años, se dedicaba pues a la industria textil, una mujer excepcional, diría yo, bondadosa. Era una persona que pues le gustaba hacer el bien, por decirlo así, porque pues ella no distinguía de quién eras tú, sino tu corazón, diría yo. Mucha gente la conocía, de hecho en el velorio y en el entierro se escuchan muchas cosas pues muy hermosas de mi hermana que de pronto uno no sabía. Un vecino de mi hermana pues muy triste le contaba a mi mamá que pues no había podido dejar de llorar porque él no sabía leer y la hija tampoco, y mi hermana les ha enseñado a los dos a leer. Entonces ya con eso uno se imagina qué clase de persona era mi hermana, ¿no? Le gustaba, le encantaba ir a la iglesia. También nos contaba una compañera de la iglesia de mi hermana que su sueño era que toda la familia fuera a la iglesia. Obviamente mi hermana estaba en Dios todo el tiempo, como todos los seres humanos tuvo errores y pues yo creo que uno de los errores también fue de pronto, o no error, yo siento que uno no se imagina eso, que de pronto lo van a matar a la vuelta de la casa, ¿no? Como que pienso que ya tan acostumbrada también a, pues de que todo el mundo la conocía, que en realidad ya no tenía enemigos, no tenía gente que no la quisiera, por decirlo así.
Para las personas que todavía no conocen de este caso o que nos ven desde otro país, Yelena falleció en un barrio al sur de Bogotá. Queda 5 cuadras de la casa presidencial, de hecho. Exactamente, queda No es tan cerca lejos. al centro de 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 Bogotá. Bogotá. De hecho, es del centro, no en el sur de Bogotá, sí. Pero entonces mucha gente lo percibe como un lugar que no es tan seguro. Pues de hecho, pues sí, es un barrio marginado, por decirlo así. Por eso es que sí, matan mujeres y a la gente pues sí, no le interesa. Creería yo que si no fuese mi hermana, el caso ya pues no sonaría No nada. sé si uno más. Exacto. Sí, es un barrio pues peligroso, como se vive ahí, pues yo, cuando uno ha vivido toda su vida ahí, pues uno no lo percibe de esa manera, ¿no? Pienso yo que para las personas nuevas que de pronto vas a ir y no conoces a nadie, de pronto sí puede ser peligroso, pero mis papás viven ahí hace 30 años, todo el mundo nos conoce y nos conocen porque somos muy juiciosas. Dentro de todo la marginalidad del barrio, pues nosotros podría decirse que somos la excepción de eso, entonces pues sí, la gente nos conoce porque somos muy juiciosas, como que no nos metemos con nadie, no andamos en cosas que pues de pronto no, pues no son buenas, ¿no? Sí, es un barrio marginado, es un barrio complicado, pero pues para nosotros no lo percibíamos tan peligroso. Valeria, ese 11 de noviembre, ¿dónde estabas? ¿Cómo recibes la noticia? Yo estaba entrenando, de hecho estaba en el gimnasio del sur. Mi hermana me llama, eh, me hace la primera llamada, me dice que pues, yo no la entendí, porque ya estaba pues atacada llorando, ya estaba muy muy mal y yo no le entendía qué me decía, como que entendí que algo le había pasado a mi hermana, pero no, pues de O todo. sea, te llamó otra hermana. Cuéntanos cuántas hermanas son para que la gente Ok. entienda cómo pasó eso. Pues éramos 6 hermanos, mis 2 hermanas mayores. La mayor se llama Angie, la que le sigue se llama Jimena, le sigue mi hermano Byron, ahí va Naomi y yo tengo una hermana gemela, entonces somos las últimas 2. Me llama Jimena pues a decirme esto, pero yo no le entendía, no entendía que era, yo sí entendía que algo le había pasado a mi hermana, pero no entendía en realidad qué le había pasado. Entonces como que yo le cuelgo y le digo, bueno, ya voy para allá. Pero que como no, o sea, no entiendo. Le vuelvo a marcar y ella no sabe cómo, o sea, de los sollozos y de los gritos, como que ella no No te no puedo podía explicar. decirme. Entonces me pasó al novio de ella y él me dice que no sabía cómo decirme. Y yo, pero pues, dígame porque pues yo necesito que me diga. Y me dice, es que algo le pasó a su hermana. Y yo le dije, pero ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasó? Y él me dice, no, pues es que el CTI ya está acá, o sea, ya su hermana, pues sí, a su hermana la mataron. Entonces ahí yo le dije, bueno, ya voy para allá. Ahí yo cuelgo y obviamente pues entro al gimnasio rápido, cojo mis cosas y pues obviamente voy a donde mi entrenador pues a informarle que pues que tenía que irme porque fue como la primera persona a la que le conté. Obviamente yo ahí caigo en llanto, estaba temblando. No, uno no, pues yo no lo podía creer. Me senté ahí como un momento, me trajeron agua. eh, y nada, mi entrenador me decía que me calmara, que estuviera pues como con cabeza fría, que tenía que estar tranquila. Pero pues en ese momento, ¿qué tranquilidad iba a tener yo, no? Entonces ya pedí un carro y ya le habían hecho el levantamiento a mi hermana, ya me encontré con mi mamá y mis hermanas en una cafetería. Y bueno, hasta que llegué allá, no lo podía creer, ya hasta que vi a mi familia y las vi a todas, fue como que, sí, es verdad. Ese fue como, así me enteré yo. Valeria, tú llegas, te encuentras en la cafetería con tu familia y ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que les dicen los vecinos? En ese momento nosotros no sabíamos absolutamente nada. De hecho, cuando le hacen el levantamiento a mi hermana, 15 minutos antes de habernos enterado, de haber recibido la noticia, el investigador se acerca a nosotros a decirnos que sabíamos nosotros. Ah, algo así como que no, o sea, no entendíamos
Y hasta el día siguiente fue que la gente, pues, empezaron los rumores y todo esto. El primer día nosotros ya, o sea, fuimos y nos sentamos a llorar porque, pues, no sabíamos qué había pasado. Cuando llegan mis hermanas y cuando nos enteramos de todo eso, nadie se nos acerca, o sea. De hecho, ningún vecino fue capaz de ir a avisarle a mi mamá que, pues, había sucedido eso. Quien avisa es un agente del CTI. Entonces, en ese momento nadie se acerca a hablarnos ni a decirnos nada porque, pues, me imagino yo que no sabían ni qué decirnos. En ese momento no se acerca nadie y nosotros hasta el día martes es que nosotros medio sabemos qué pasa. Justo como que íbamos yendo hacia la casa de mis papás y pasa el señor del periódico gritando, pues, y uno pues no se imagina eso, ¿no? Como que mi hermana iba a salir en un periódico porque la ¿no? Sale en el periódico, pero pues nosotros no queríamos llevarlo tanto a los medios, ¿no? Como que queríamos respetar como eso de mi hermana. Mi hermana no tenía redes sociales, mi hermana no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía TikTok, hacía videos de TikTok, pero no tenía así como su red social en sí. No le gustaban las redes sociales tampoco, entonces es como que queríamos respetarle eso a ella. Nuestro impulso como para volverlo mediático fue porque los vecinos estaban diciendo que ella la habían metido a una casa y le enviamos como que el investigador nos da el número de él y le enviamos la dirección. Le decimos, a nosotros nos dicen que a mi hermana la metieron en esta casa y la asesinaron en esta casa. El investigador nos responde, ok, gracias. Pues el investigador nos responde eso, que claramente él no iba a investigar nada. ¿Cómo me va a decir, ok, gracias? Porque primero allá pudieron haber estado los asesinos de mi hermana y él nunca fue a investigar, ¿no? Segundo, pudo haber material probatorio que dijera que ahí metieron a mi hermana. Él hace caso omiso, no nos responde eso y nosotros pues ya dijimos, no, ellos no van a investigar nada. Y ahí esa noche dijimos, no, hay que volverlo mediático. Retrocedamos un poco. ¿Cómo llega la noticia a tu familia? Cuando encuentran a mi hermana, pues nosotros decimos que pues a ella la meten a una casa porque ella como que tenía un saco muy amarrado y ella pues la gente no la reconocía porque ella la botan, no estoy segura en qué posición, pero no se le veía la cara. Entonces cuando ya se empieza a hacer el levantamiento, ya todo el mundo se empieza a dar cuenta pues que es Naomi. Pero como todo, nadie quiere, nadie está preparado para dar esa noticia, ¿no? Y empieza el levantamiento a las 6 de la mañana y nadie ha ido a avisarle a mi mamá, nada. A mi mamá le avisan como a las 8 de la mañana ya. O sea, ya llevado el cuerpo. Ya, sí, o sea, ya estaban haciendo el levantamiento, ya me imagino que ya el cuerpo ya estaba levantado y le avisan a mi mamá, un agente del CTI, creo. Pues la gente le dice que, pues me imagino que le habrán dicho que ahí vivía mi hermana. Entonces mi mamá cuenta que llega, golpean la puerta y pues obviamente le preguntan que si ahí vivía Naomi. Entonces, pues mamá es bastante delicada con el tema, entonces ella, pues le quieren que mi mamá haga como el reconocimiento, pero mi mamá pues prefiere llamar a mi hermana la mayor, Angie, a decir, pues la llama y le dice, algo le pasó a Naomi. Pero en el fondo, pues mi mamá ya sabía porque me dice mi mamá que, pues ella ya sabe a qué se dedican ellos, ¿no? Claro. Entonces, llega mi hermana, mi hermana vive muy cerca de donde mis papás, ya tiene un apartamento muy cerca, en un conjunto. Entonces llega mi hermana y pues le muestran una foto. Y ahí pues ella reconoce que es mi hermana y bueno, toda la escena. Para poner un poco en contexto, tu hermana es encontrada con un golpe, parece como de un ladrillo, de una piedra, y pasa un vecino y es como, no la reconoce, sino como que quien avisa a las autoridades que hay un cuerpo, ¿cierto? Sí, mi hermana se encontraba con pues no hemos recibido dictamen de medicina legal, pero sí tenía un golpe contundente en este lado. Parece ser que con una roca, un ladrillo, pues no sabemos en este momento. Sí, en la velatón del día domingo,
fue el señor que avisó a la policía que mi hermana se encontraba ahí. Nos cuenta que él iba pasando en la moto, es vigilante. Entonces iba pues a turno y él me dice que pues mi hermana estaba ahí tirada en un charco de sangre y pues que la calle estaba muy sola, que había un silencio en esa calle, que me dijo, yo no pude parar, pero yo llamé a la policía. En los medios han replicado mucho que a tu hermana la entró a una casa, también que un grupo de hombres la estaban como lo que se conoce normalmente como morboseando, acosando. Eh, ¿De dónde sale esa versión? ¿De qué vecino o de dónde? De los vecinos, o sea, le decía yo al fiscal, es que esto funciona como un teléfono roto, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene rumores, todo el mundo sabe algo, pero a la hora de testificar nadie sabe nada, ¿no? Entonces, nos cuentan que ya iba pasando y ellos la molestan, algo le dicen, no sé si la tocan, la verdad no tengo idea de eso. Entonces, mi hermana no sé si se defiende, los ignora y ellos pues ya la atacan y decimos nosotros, la meten a una casa, la asesinan y la sacan de esta casa. ¿Ella en algún momento no les contó a ustedes si de pronto había como alguna persona que la estuviera pues asediando o molestando ahí en la zona? No, nunca, mi hermana pues nunca nos dijo nada de eso. De igual manera yo siento que como todos nosotros no ponemos mucha atención pues a esas cosas porque pues uno no se imagina que lo vayan a matar por ignorar la gente, ¿no? Como que no le prestaba mucha atención a eso. De hecho mi hermana me cuenta mi mamá que mi hermana pues sí tenía su novio y el novio le decía que se arreglara y todo esto y mi hermana le decía a mi mamá, es que a mí no me gusta arreglarme mucho porque me molestan. Entonces yo prefiero salir, pues, normal, sin arreglarme. Entonces, de hecho, mi hermana iba vestida como con una chaqueta grande negra, pues lo de menos era eso, como que ya no, pues ninguna se imagina que la van a matar por no aceptar un piropo o por defenderse. Entonces, no, de hecho, no, que mi hermana nos comentara que tuviese una persona que la estuviese acosando, no, nunca. Ese 11 de noviembre, ¿dónde estaba tu hermana? ¿Qué le contó a tu mamá? De pronto avisó dónde iba a estar. Lo inicial es que ella estaba como en un bar primero y creo que el tendero ya dio testimonio, pero ella se va de ahí ya para la casa. Y ahí es cuando sucede todo esto. Un bar de la zona. Sí, Y ella se va caminando. normal, para la casa. Y eso pasa una cuadra antes o en la misma cuadra donde ella vivía. Una cuadra antes, o sea, digamos, aquí es la casa de mis papás y a mi hermana la encuentran acá. A la vuelta. Sí, A a la la vuelta de la casa. Mi mamá me cuenta que ya pues estaba en la casa y que la llama el novio. Ella como que le pregunta bueno, qué hace, que él queda de recogerla más tarde, pero pues él nunca la recogió. Entonces mi hermana sale y mi mamá obviamente le dice pues como que juiciosa, que le responda y pues ella salió. No estoy segura a qué hora salió ella y mi mamá le escribe tipo 11 de la noche que dónde está, que se vuelva para la casa, que pues sí, que cómo está. Y ella le responde por mensaje, bien mami, normal. Eso fue la última conversación que tuvo con mi mamá. Mi mamá me cuenta que ella normalmente sí la molestaba como que, ay, ¿dónde está? ¿Con quién está? Véngase para la casa, pero a mi mamá se le apaga el celular. Y mi hermana tiene un perrito que él, pues, la ama demasiado y que siempre que mi hermana estaba afuera, pues el perro estaba en la puerta. Entonces mi mamá estaba confiada de que mi hermana estaba cerca porque el perro estaba en la puerta, pero pues nunca se imaginó pues que estuviera sin vida, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente eso. Mi mamá me dice que, pues sí, que no sabe qué pasó porque mi papá también llega tarde. Esa madrugada, mi papá llega en la madrugada y mi papá también acostumbraba como a ir a la esquina, comprar unas cervezas y tomárselas en la casa. Y ese día mi papá tampoco, o sea, él llega de una vez a acostarse. No se percataron que ya no había llegado. No,
no, porque digamos, ella a veces se iba con el novio la recogía pues en un taxi y se iba para donde el novio y pues se quedaba allá y regresaba en la mañana, en la tarde mañana, tipo 11 de la mañana, pues normal. Nunca pues se imaginaron que fuese de esa manera. Como te decía, mamá percibía que mi hermana estaba cerca porque el perro estaba en la puerta. En un primer momento, de pronto, ¿no sospecharon ustedes del novio de tu hermana? No, de hecho no, pues él pues es una persona, de hecho no es del barrio, muy tranquila, ellos se conocen desde el colegio, no, nunca sospechamos de él, pues cuando él tampoco sabía nada, nosotros fuimos los que lo llamamos como a las 10 porque los llamábamos y como que él también estaba como de fiesta, por eso no la recoge, porque pues a él también le dio muy duro porque él le dice que la va a recoger y al final no la recoge. Él llega como a la hora, llega ahí pues a hablar con mi mamá pues lo quería mucho también y no, o sea, como todo pues está en investigación, pero pues como familia igual cualquier cosa puede pasar, ¿no? Pues descartamos totalmente esa idea porque tampoco nunca hubo un antecedente que él la violentara, la golpeara, nada, nunca pasó nada de eso. Desde que mi hermana estaba en el colegio, yo creería que ellos ya llevaban sus 8 añitos, no sé cuántos años, pero pues yo lo conozco desde hace mucho tiempo, él me conoce desde que estoy chiquita, desde que empecé a boxear. Y el novio me imagino que le ha dado muy duro o ha tenido cierto como cargo de conciencia de no la recogí, pude haber ido, quizás si la hubiese recogido, no. A lo mejor y sí, él tendrá un cargo de conciencia ahí porque pues... Obviamente no es responsable, pero, Exacto, pero no es responsable, como pero ser está humano igual que mi mami que ella se culpa y dice, no, es mi no culpa, reprochamos porque cosas. claro, que en algún momento pues todos fallamos y lo que te digo yo no podía dormir y también me pregunto yo, pero de pronto cosas que uno se ponía pensando, porque no percibí algo así y no podía dormir y no pude dormir y no sé, esa noche fue rara, fue porque pues sí, los vecinos no llamar a la policía, pasar a una persona que ni siquiera vive en el barrio y llamar a la policía, lo que decía el señor era que sí, había un silencio en esa cuadra que Sepulcral. sí, o sea, hubo un conjunto de cosas que también pensamos y esperamos que no sea de esa manera, y que tal vez mi hermana agonizó en ese lugar y nadie salió, nadie hizo nada. No sabemos si sea verdad, pero la gente dice que mi hermana pedía auxilio. Esperemos que no, que mi hermana no haya agonizado en ese lugar y que pues, no sea de esa manera, pero cuando van a suceder cosas, pasan, ¿no? Porque yo esa noche tampoco podía dormir, yo estuve despierta como desde las 3 de la mañana. Entonces sentimos entre todos como que ella le escribió un mensaje a la 1:40 de la mañana a una prima, le respondió un estado. Y hubo como un conjunto de cosas que no dejaron que nadie pusiera atención de mi hermana, porque a mi mamá se le apaga el celular, mi papá no va a la tienda, mi hermano que vivía ahí de pronto no escucha, pasaron muchas, y el novio no la recoge, pasaron muchas cosas eh, que cuando Dios lo va a llamar a uno, lo llaman a uno y ya, ¿no? Porque Ahorita antes de empezar a grabar nos comentabas que hay rumores o la fiscalía a veces quiere como hacer pasar este caso como un ajuste de cuentas o como si tu hermana estuviera metida en algo. Precisamente me imagino que tu sorpresa iba más allá de eso, ¿no? ¿Cómo le pasa esto a mi hermana en un barrio donde llevamos 30 años, nos conocen desde que nacimos, no tenemos enemigos, somos juiciosas? ¿Qué se te pasaba por la cabeza? ¿Podías entender qué le había pasado a tu hermana? ¿Qué pensabas que había pasado? ¿sabes qué pensé yo? Yo dije, no sé, de pronto algún borracho la atropelló, dije o sea, yo jamás me imaginé que hubiese sido de la forma en la que la asesinaron. Entonces mientras iba en el carro, yo pensaba, eso era lo único que se me rondaba por la cabeza. Yo dije, de pronto la iban a robar, no sé, pero no, mi hermana tenía todas sus cosas cuando la encontraron, no la iban a robar. Lo de la riña,
pues de la forma en la que mi hermana la encuentran, o sea, de forma tan violenta, nosotros, pues cuando nos entregan el cuerpo en el velorio, le veíamos las manos y ya tenía todas las uñas arrancadas, o sea, todas partidas con sangre, y entonces nosotros decimos, pues esto qué riña es, qué clase, pues se supone, ella luchó muchísimo, entonces yo digo, pues es que esto no fue una riña, no fue como que se estaban tirando cosas y entonces le pegaron y ahí, porque no fue de esa manera, o sea, fue algo totalmente violento y pues lo que nos decían los vecinos era que pues que habían sido un grupo de hombres, presuntamente venezolanos, entonces eh, digo yo, o sea, ¿qué clase de riñas son un grupo de hombres contra una mujer? Y mi hermana medía que unos 50, unos 55. Mi hermana era una mujer pequeña, o sea, no sé qué clase de riña es. Y más que todo también es porque en las riñas se encuentran, pues sí, dos bandos, diría yo, ¿no? Entonces, de ser así, imagino yo, no, pues hubiesen llegado a contarnos, no, pues estaban peleando y la gente que estaba con su hermana, pues se fue. O alguien hubiese ido a donde mi mamá a avisarle, y diría yo, pues así como pues nos conocían, pero no, nadie fue a avisar nada. Entonces, la fiscalía se escuda con esto de que fue una riña para catalogarlo como homicidio, ajuste de cuentas y no investigarlo, como pasa muchas veces. Entonces, obviamente la gente del barrio, tanto buena como mala, está enojada, está muy enojada con el tema y de que no es nuevo que los extranjeros vienen a hacer lo que quieran con la vida de las personas, porque digo yo, ¿no? Mi percepción. Ellos vienen aquí como NNs, aquí nadie los conoce. Entonces ellos vienen y hacen lo que sea y como nadie los conoce, pues se van y ya. Entonces obviamente ese es el descontento de las personas. Cuando estuvimos en el velorio de mi hermana, se formó como una balacera justo pues donde encontraron a mi hermana. Pues los vecinos enojados de que pues estén pasando estas cosas y pues quieren que pues no vivan más en el barrio porque a pesar de que es inseguro, siento que es inseguro para la gente de afuera, por decirlo así, si me voy a entender, porque en un barrio hay una comunidad que claramente pues no se meten con la gente de la comunidad, entonces que pasen estas cosas hace que el barrio sea inseguro para las personas que viven ahí. Valeria, ¿y qué pasó con las personas que viven o vivían en esa casa donde pasó lo de tu hermana? Últimamente pues todos se están como yendo, ¿sabes? Como que en estos casos, y se ve mucho también por la ignorancia de la gente, la xenofobia, ¿no? Entonces, pues obviamente ya nadie los quiere ahí y me imagino que la gente que les arrienda tampoco. Entonces, se ha visto mucho desplazamiento de ellos. Imagino que los culpables ya no deben estar ahí. Pues sí, básicamente eso es lo que yo sé. Ahorita nos decías que muchas de esas casas funcionan como un pagadiario, ¿no? O sea, es muy fácil que alguien llegue, alquile 2 noches, 15 días, 8 días, cometa un delito y le sea fácil cambiar de residencia. Exactamente. Ahí en ese barrio funcionan mucho pagadiario, mucho inquilinato. No sé cómo lo llevarán los dueños de las casas. Debería haber un registro. No sé si hay un registro, la verdad. Pues de estos pagadiarios. Así funciona más que todo pues en las cruces, ¿no? Como que llega gente, pues, ciudadanos venezolanos a pues a arrendar por días. Pagadiario es como que yo te pago a ti este día porque pues yo trabajo del diario, entonces no puedo pagarte, digamos, un arriendo, pero pues te pago el día. Y sí, puede pasar eso, que la gente pues comete delitos y también eso es otra cosa. Yo puedo llevar un registro, yo puedo decirte a ti que yo me llamo Pepito Pérez, pero tú no sabes. Valeria, ¿y en el sector de pronto no habían cámaras de seguridad o la policía no les ha hecho llegar algún tipo de material probatorio para saber en realidad qué pasó esa noche con tu hermana? Nosotros tenemos conocimiento pues, de una cámara pues, visible. El día que fuimos a dar testimonio, pues le manifestamos al fiscal la existencia de esta cámara. Él nos dice que él pues, está investigando si la cámara funciona, pero que parece que la cámara no estaba funcionando. Me cuentan los vecinos porque ya nos estábamos quedando, era
pues nadie ha vuelto ya a esa casa, ¿no? A la casa de mis papás nadie ha vuelto. Todos nos estamos, pues yo me estoy quedando en mi apartamento y mis hermanas se están quedando, pues, y mi papá y mi mamá se están quedando en el apartamento que queda cerca. Nos cuentan los vecinos que cuando hice pues la entrevista para Caracol y para City TV, de hecho City TV estaba como en un simultáneo, se encontraba el alcalde Galán y el general como en una entrevista y les preguntan sobre el caso y ellos como siempre dicen, lo vamos a investigar, parece ser una riña, porque lo primero que hicieron fue revictimizar a mi hermana, ni sin investigar, porque al fin y al cabo pues también hablando pues con mis hermanas y mi mamá decíamos, bueno, digamos que fue una riña, pero díganme quién fue y cómo saben ustedes que fue una riña, porque ustedes me dicen a mí que fue una riña y... ¿Entre quiénes? Exacto, y de igual manera, bueno, encuentran a los culpables porque igual la mataron. Exacto. O sea, o sea, lo que nosotros queremos es que se haga justicia y que esto no se quede así. Entonces, recapitulando, me cuentan los vecinos que apenas como que le preguntan eso al general porque pues estaba fijo en los medios, pues obviamente mandan muchísimas motos de la SIJIN a investigar. Ahora sí, cuando pues sí. De hecho, en la velatón que hicimos, eso fue el día viernes, si no estoy mal. Sí, eso fue el viernes. Desde que enterramos a mi hermana hemos estado haciendo como velatones, como que no se quede en silencio el caso. Fuimos al lugar de los hechos a hacer la velatón, a protestar. Y todavía había un ladrillo ahí. Y yo dije, y eso me hace pensar en... ¿Ellos hicieron un buen levantamiento o ellos solo levantaron el cuerpo y no recogieron nada porque pues es una más? Entonces, no sé, todavía Medicina Legal no nos entrega nada. Pero en mi cabeza, y espero que no haya sido así, y en mi cabeza, y quiero pensar que no, pero yo siento que a mi hermana solo le hacen un levantamiento y ya, no recogen pruebas de nada porque ellos no iban a investigar nada. ¿Cómo has visto el tema de la investigación? ¿Estás conforme con lo que está haciendo ahora la fiscalía o aún así con todo el despliegue mediático ves que todavía la investigación no se mueve como debería estarse moviendo? Pues lo fácil de la fiscalía es decir lo que te digo, que fue una riña, ¿no? Un ajuste de cuentas, se cierra el caso y ya. No hay culpables porque es que estos son grupos al margen de la ley y listo. O sea, lo que me estás diciendo es que la fiscalía tiene como teoría que tu hermana pertenece a un grupo. Que había una riña. No sé si ellos piensan que se escudan en lo que te digo de lo del enfrentamiento que hubo, ni siquiera enfrentamiento, eso fue como que sí, la gente inconforme y quería sacarlos y eso fueron y hicieron y deshacieron con toda esta gente. Entonces ellos se escudan en eso, que entonces mi hermana tal vez pertenecía a algo y por eso es que la gente o el bando de ella, me imagino, enojados pues van y reparten bala a todo el mundo, pero en realidad pues no funciona de esa manera, ¿no? Yo creo que lo que te decía, como comunidad se sienten enojados de que pues estén pasando estas cosas con ellos. Estamos investigando con nuestra abogada si están investigando el caso de mi hermana como un feminicidio o como un homicidio. Porque de ser el caso de que se está investigando como un homicidio, tendríamos que volver a cambiar de fiscal. A mí, cuando se enteran que es mi hermana, nos cambiaron todo de una vez. Investigador, nos cambiaron fiscal. Eso fue rápido. Nosotros vamos a dar el testimonio saliendo del entierro de mi hermana. ¿Han recibido algún tipo de ayuda de parte legal? ¿Algún abogado se ha ofrecido? Sabemos que cuando hay casos así de connotación nacional, siempre algún abogado dice, venga, yo los puedo representar gratis. Sí, de hecho se comunicó un abogado pues conmigo y pues nos ofreció su servicio gratuito, totalmente gratuito. Después de que salimos del sepelio de mi hermana,
pues ya nos dirigíamos a la fiscalía, a dar testimonio, pues a empezar con todo lo legal. Como a darle el poder también a él para que lo Exacto, defendiera. también, él insistía también mucho con lo de, ay, antes de entrar me tienen que dar el poder, y tú me lo firmas, y me lo firma ella también, y también vimos algo raro como en eso, ¿no? Como que él sí, estaba muy insistente en la cuestión de que, sí, raro. Entonces como que vamos en el carro con él y mi hermana googlea el nombre, porque él decía, "Ay, yo soy un abogado reconocido", y pues mi hermana dice, bueno, pues vamos a googlearlo. Y nos damos cuenta que es el que fue el que defendió a Paulus, el del caso de la DJ. Ah, John Paulos, Eso. el gringo que Exacto. se acabó con En la el vida caso- de Valentina sí, Tres Palacios. en el caso de que, él creo que en el artículo que leímos, él se retira después del caso, pero pues era obvio que nosotros ya no podíamos trabajar con él porque, como te digo, hay muchos grupos feministas que nos apoyan, que son los que más nos han apoyado, y sería muy contradictorio nosotros, pues, ¿sí? Aceptar. darle sí la oportunidad de redención a él, que pues nos decía que él podía defender al bueno y podía defender al malo y que eso no tenía nada que ver, que él era un profesional, pero pues lo siento mucho, o sea. Y hubo ahí discordia por eso. Sí, de hecho después él puso como unos estados y hablando pues como del tema pero pues él debe entendernos también como familia de que es muy contraproducente y que obviamente como es un caso tan mediático, pues no se nos van a venir encima a nosotros también, tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo, y si se trata de un feminicidio y él defendió un feminicidio que pues no, diríamos con mis hermanas como que pues es que el caso de él fue claro. Fue un claro culpable y que él se haya ofrecido, o no sé si le pagaron, o porque también hablamos de que les toca un abogado y es el abogado de oficio. Imagino yo que a él sí le pagaron, creería yo. Claro, Entonces, por esa defensa. Ajá. Entonces sería muy contradictorio ustedes estar luchando para que esto se reconozca como un feminicidio con un abogado que defiende un feminicidio. Exacto, entonces desde la Secretaría de la defendió. Mujer nos asignaron una abogada y ella es la que está llevando nuestro caso. Seguramente y por las experiencias que hemos tenido como en nuestra vida profesional, no es descabellado pensar, Valeria, que las personas o la persona que le hizo esto a tu hermana puede estar viendo este video. Si él o ella, la persona que le haya hecho eso a tu hermana, está viendo, quisieras decirle algo. No, pues, ¿por qué? O sea, yo estoy segura de que no conocía a mi hermana, pero no sé qué, espero que sienta arrepentimiento de lo que le hice, de que nos quitó una parte muy importante de nuestra familia. Y como decía mi mamá, ella ama a todos sus hijos por igual y siente que le quitaron un pedazo de su corazón, ¿no? Sí le diría eso, que pues que se entregue, que va a ser complicado. Y siento yo que estas personas que le hicieron esto a mi hermana, tal vez no era la primera vez que le quitaran la vida a alguien, ¿no? Si uno no hace eso de buenas a primeras, digo yo, no sé. Son personas así violentas que no les interesa la vida de las otras personas, y espero me esté equivocando y sienta arrepentimiento y quiera entregarse, pero de pronto no le interesaba la vida de mi hermana. No vas a descansar hasta que encuentres esa persona. Ay, claro, les contaba yo ahora que se sentía como si la estuviésemos buscando. Más que hubiese fallecido, se siente eso, como si la estuviésemos buscando por algún lado, y obviamente no vamos a descansar hasta que se haga justicia de todo esto, porque pues mi hermana no se merecía morir, y menos de esa manera. ¿Cómo están tus papás? Mi mamá y mi papá muy, muy destruidos, no han podido volver a la casa. Pasan ocasionalmente, pero quedarse allá es recordar levantarse sin su voz, ¿no? Y ella era, no, decía mi mamá, es que ella era muy lambona. Ella era la única que vivía con mis papás, con mi hermano mayor. Ellos son los únicos que vivían ahí donde mis papás, y ella sí, ella era muy lambona y ella era muy servicial y ella era muy
mami, papi, sí, ella todavía dormía con mi mamá. A mi mamá yo creo que es la que más duro le ha dado y mi papá pues también, todos muy, muy conmocionados, no sabemos si y vayan a poder volver a la casa. A lo mejor y no, mi hermana, pues allá tiene sus máquinas de coser, tiene su mesa de corte, tiene, sí, todas sus cosas allá y de pronto verlas es recordar que no está. Ahorita hablabas de la mascota de tu hermana. ¿Qué ha pasado con el perro? Pues ahí lo tenemos en la casa, súper consentido. ¿Ya ha estado bajoneado? Sí, claro, de hecho, cuando hacemos las reuniones y eso, él huele a todo el mundo, él la está buscando todavía. Nosotros obviamente la llevamos al velorio, pero pues ya con todo el proceso del cuerpo, pues ella ya no huele a ella, ¿no? Entonces, si el perrito pues todavía la busca, yo imagino que todavía la debe estar esperando, pero pues... Ahorita también es muy importante lo que decías de que cuando se enteran que tu hermana, pues es tu hermana, es hermana de una deportista, una boxeadora olímpica, ahí sí empezaron a cambiar todo el esquema que llevaban de investigación. ¿Crees eso? Seguimos en un país que si tú no eres hermano de, hijo de, o no tienes, digamos, modos de tener alguna presión sobre las autoridades, pues dejan pasar, dejan el caso así, se sigue revictimizando, incluso casos que aún son de connotación nacional, pero son familias que no tienen a alguien, digamos, influyente, pues dejan así la investigación. Sí, sí, es evidente, diría yo, porque pues nada, yo creo que ni siquiera estaría aquí si no fuera yo, ¿no? Entonces, como que es triste porque, y así sucede en muchos casos, y espero que el de mi hermana no sea uno más, pero sí que las cosas se quedan así y el investigador simplemente no investiga porque es que ella murió en un barrio marginal, ya, a lo mejor y se lo merecía. Y esa es, pues la triste historia de muchas familias que al día de hoy todavía no tienen justicia y el agresor todavía está por las calles. O que me dicen del caso de esta niña que iba a la tienda y el man ya tenía antecedentes y estaba libre. Entonces es todo esto de que sí es obvio que si no se hace mediático y de hecho yo creo que lo que me hace falta es dinero, de pronto no necesito fama, me hace falta dinero porque aquí en Colombia todo funciona también así, para que se haga justicia por mi hermana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si no hubiese sido mi hermana, estaría en el olvido y la gente, pues más que la comunidad del barrio, la recordaría ni ya. Gracias, Valeria, por tener la valentía de sentarte aquí frente a nosotros y contarle tu historia al país, incluso cuando pasó hace pocos días. Gracias a ustedes también por darme este espacio de poder pedir justicia por mi hermana. Aprovecho este espacio también para decirle al fiscal que tiene el caso de mi hermana, Miguel Bayona, que investigue este caso como un feminicidio. Mi hermana no estaba en una riña. Estoy ya como agotada de decirlo en todos los medios. Mi hermana no era una delincuente, mi hermana no estaba en una riña, mi hermana no la robaron. Que investigue este caso como debe ser. Que las personas que le hicieron esto a mi hermana debe caerles todo el peso de la ley. Y un homicidio puede que ellos salgan en 2 años. Así es. Entonces, sí, pedirle que lo investigue de la manera en la que tiene que investigarlo. Y si no, pues que se haga a un lado y que nos pongan otro fiscal. Así es. Pues bueno, Valeria, seguimos y vamos a estar ahí muy pendientes de qué pasa con este caso. Igual que seguimos también y le hacemos un llamado a la fiscalía que acelere el caso de Dylan Santiago, un niño que también fue al sur de Bogotá y que al día de hoy ha habido 1000 cambios de fiscal y no se resuelve. Aquí en Conducta Delictiva apoyamos a su mamá, apoyamos que pues se dé claridad en este tipo de casos, asimismo como en el de Naomi. Y pues nada, gracias a ustedes por seguirnos, por ver el capítulo hasta el final. Si tienen una historia que contarnos, escríbanos al correo produccionconductadelictiva@gmail.com. No olviden escucharnos también a través de Spotify. Los leemos en los comentarios. Esto fue un episodio más de Conducta Delictiva.